Nosotros los antioqueños somos orgullosos porque tenemos las más hermosas mujeres, los hombres más emprendedores, una tierra de 1000 climas y 1000 flores. Nosotros los antioqueños tenemos al Nacional, campeón de Copa Libertadores, al Medellín, que es toda una pasión, y al Envigado Fútbol Club, que es nuestro futuro. Señores, nosotros los antioqueños tenemos y somos los nacidos aquí en esta tierra, una raza privilegiada. Por eso, siéntase feliz, porque ser antioqueño es un honor que cuesta, pero bastante. Alberto Kenguán Gómez, el comentarista con la verdad y punto. Hola, ¿qué tal amigos? Saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos a Mundo Deportivo y Social a través de nuestras plataformas digitales. Los invito para que se suscriban a nuestro canal, nos dejen sus comentarios y por supuesto activen la campanita para que nos sigan y formemos esta gran comunidad, no solo en nuestro programa, sino también en el fútbol profesional colombiano desde el Estadio Atanasio Girardot. Hoy con el apoyo periodístico de Miguel Ángel Correa, igualmente de Camilo Sánchez, les decimos, señoras y señores, vamos a hacer una reflexión de tipo social, pero también lo último en las noticias deportivas. Sean todos ustedes bienvenidos. Alberto Kenguán Gómez, con la verdad y punto. Retornamos a Mundo Deportivo y Social. Varias consideraciones por hacer el día de hoy. Tuve la oportunidad de pasar por el túnel de Occidente, como lo he hecho por el túnel de Oriente, pero es mucho más rápido, por lo menos nos tocó un poco más rápido el túnel de Occidente, un poco más organizado, lo veo mucho más amplio, inclusive por este trayecto circulan las motos, los carros pesados, los carros particulares y por supuesto los vehículos de servicio público, pero de verdad que lo veo mucho más organizado, ese túnel de Occidente, que es un poco más corto, eso sí, que el túnel de Oriente. El problema radica en que hay muchos conductores, sobre todo los que manejan las volquetas, que van a gran velocidad, mucho más que incluso los vehículos particulares. Sigue siendo un peligro el que en nuestro país no hayan unas normas más estrictas para los camiones de carga pesada, aquellos que transportan pasajeros o los buses intermunicipales, y que el gobierno pues se haga el de la vista ciega o el que no ve absolutamente nada. Eso sería como el puntico negro, digo yo, en lo que pude apreciar en esta zona maravillosa que hay en el occidente de nuestro municipio, del área metropolitana del Valle de Aburrá. Muy bonita la zona, muy bien mantenida las vías, en perfectas condiciones, vías rápidas, vías amplias. Está quedando supremamente bien y así que nosotros los antioqueños nos tenemos que sentir muy pero muy orgullosos de las nuevas vías que tenemos sobre esa región, que siguen siendo muy pequeñas para la cantidad de carros, pero por lo menos algo muy importante. El túnel de Oriente, por el contrario, es un túnel muy lento, que hay hay conductores, eso que no circulan motos por el Oriente, por ese túnel, pero hay conductores que manejan a muy baja velocidad. Eso en otros países sería sancionado y se encuentra muy atascado ese túnel. Entiendo que las obras de donde termina en el tema del aeropuerto han hecho que todo esto suceda, pero igual es demasiado estrecho para hacer un túnel tan nuevo. Entiendo también que es un túnel mucho más largo. También comprendo que le están haciendo la doble calzada para ir y venir y no tener que ajustarse solo a un tramo, pues esto pueda mejorar. Sin embargo, hay que decir que la obra, sobre todo la Occidente, muy buena, la de Oriente tendrá que mejorar muchísimo para que estemos un poco mejor conectados, no solamente con el occidente de nuestro departamento, de nuestra ciudad, que da a los municipios de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y toda esa región, sino también a buscar que el oriente antioqueño ahora con lo hecho en el intercambio del aeropuerto pueda mejorar muchísimo la circulación en una zona también
muy bonita en nuestro departamento, el departamento de Antioquia. De otro lado, otra de nuestras consideraciones el día de hoy y que también tiene que ver con la movilidad, hombre, es el enfrentamiento en el Valle de Aburrá y me imagino que en todo el país entre todos estos conductores de las plataformas digitales y los señores taxistas. Unos con razón, otros sin ella, o bueno, cada cual tiene su propia razón. El derecho al trabajo es, de verdad, tiene que ser universal. Pero el derecho al trabajo tiene que dar las garantías para que dentro de una sociedad sea legalizado, tenga unas buenas normas. Porque es imposible vivir en el enfrentamiento de unos con otros. Nosotros vivimos una guerra civil, pero no solamente por el tema de las mafias, de las guerrillas, de los paramilitares. No, tenemos unos enfrentamientos en las calles de nuestras ciudades. Y entonces en estos días se habla de ese enfrentamiento en el Valle de Aburrá entre los señores conductores de los taxis y de las plataformas digitales. Unos tienen la razón de que ellos legalmente están pagando todo lo que bien el Estado les cobra de impuestos. Los otros se pasan los impuestos, pero dicen ellos que tienen la necesidad de trabajar y tienen derecho a trabajar. Sí hay derecho a trabajar, pero dentro de lo legal, en un país que exige legalidad. Incluso la Secretaría de Movilidad, a través de su secretario, le hizo un llamado al gobierno nacional para que llegaran las normas, normalizara, colocara las leyes, las condiciones para que las plataformas digitales pudieran trabajar. Y obviamente a los señores conductores de los taxis también lo reglamentara en qué forma ellos pueden trabajar, incluso mermándole los impuestos y todo lo que les cobran. Porque no es posible que yo con un carro pueda salir a hacer lo mismo que aquel que paga los impuestos para transportar gente. Y con las medidas de seguridad necesarias, porque esto no solo se trata de llevar una persona de un lugar a otro, esto no se trata solo de ganar un dinero, se trata de responder, porque cuando una persona, un pasajero se monta en cualquier vehículo, llámese carro o moto, tiene que haber una responsabilidad del conductor. Y esto es lo que exigen estos señores de las plataformas, de los taxistas, que ellos están reglamentados, que ellos pagan unos impuestos y que ellos responden por el pasajero, cosa que no pasa en las plataformas digitales. Yo veo que hay una cantidad, y sobre todo en el tema de las motos, que a mí sí me parece escalofriante el número de muertos en el país, porque eso no solo está sucediendo en Medellín. Usted va a Cartagena, usted va a Barranquilla, usted va a Bogotá, usted va a cualquier parte del país y no hay una reglamentación. Es que es imposible decir que en un país como el nuestro, que nos falta tanta cultura, los motociclistas, por ejemplo, tienen derecho a transportar gente cuando ni ellos tienen los seguros para ellos mismos. Claro que cada cual tomará su riesgo, ¿cierto? Pero a mí me parece que la vida hay que valorarla y que tiene que haber una reglamentación y que tienen que existir unos controles. Ojalá, empezando por el gobierno nacional, que está más perdido que el hijo de Limber, porque no solo tiene problemas el Ministerio de Transportes a nivel nacional, sino que tiene problemas el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Minas, el Ministerio de todo lo que de Medio Ambiente. Todos tienen problemas en estos momentos porque estamos en un desgobierno. Algún día alguien pueda llegar a colocar orden en esto y no vivamos los enfrentamientos que hoy en día estamos viviendo en la ciudad de Medellín, de parte de unos y de parte de otros, unos con derechos, los otros también tienen sus derechos, pero vuelvo y les digo, todo frente a una reglamentación, porque tiene que ser reglamentado. Si cualquiera tiene derecho a trabajar y en cualquier forma, pues aquí nadie estudiaría y cada cual haría lo que le da la gana y se pasara las leyes, las normas por encima, y dejaría de existir la DIAN, la industria y comercio, dejaría de existir la policía, dejaría de existir muchas cosas, porque viviríamos en un país donde cada cual hace lo que a bien venga. Entonces ojalá lo puedan llevar a cabo y que se pueda llegar a un acuerdo y que no sigan estos enfrentamientos que ha dejado ya algunos muertos y que ha dejado en las vías de nuestra ciudad muchos y muchos inconvenientes. Y finalmente, amigos, pues hoy fue
el sepelio, la parte final del Papa Francisco, un hombre revolucionario, un hombre que se dice cambió muchas normas de la iglesia, el Papa de todos, como dicen las comunidades, porque no discriminó a ninguna de ellas. Y yo digo que por lo menos en los últimos padres o santos padres que tuvimos, los papas, como Pablo VI, como Juan Pablo I, después Juan Pablo II, el mismo Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, todos le han servido a la humanidad de una u otra forma, esté usted o no de acuerdo con la religión católica, pero han dado unas palabras de esperanza y ojalá el nuevo Papa que en estos días va a ser elegido, el que va a ser el que va a encaminar mucho ese sendero, tenga la suficiente fuerza, la suficiente valentía para enfrentar primero los problemas internos que vive la Iglesia Católica y después que nos pueda ayudar a todos a vivir un poco en un mundo mucho más agradable, porque sabemos que va a ser muy complicado en un mundo que ya prácticamente ha perdido muchos de los valores. Pero mucha suerte al Vaticano en su nuevo nombramiento con el nuevo Santo Padre, y al Papa Francisco lo único que siempre tenemos que decirle a cualquiera de los papas que han pasado, gústenos o no, gracias por ese sentimiento, por lo menos de amor a la mayoría de los que vivimos en este planeta. Amigos, vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos a Mundo Deportivo y Social. En Medellín sacamos la basura los días que son. Medellín es como vos. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con acciones sencillas aportamos al buen funcionamiento de las redes de alcantarillado y de aguas lluvias. Para prevenir daños dentro de las viviendas e incluso en tu sector, utiliza correctamente tu sanitario y los desagües de tu hogar. No arrojes a ellos ningún elemento que pueda taparlos, ni sustancias inflamables, corrosivas o de cualquier otro tipo que pueda afectar las redes. Si identificas un daño en las redes de alcantarillado o las rejillas de las redes de aguas lluvias están tapadas, repórtalo a través de la línea de atención al cliente de EPM 604-4444-115. Amigos, estamos en Mundo Deportivo y Social. Esta semana pues Nacional jugó su tercer partido de Copa Libertadores de América. El primero lo ganó frente a Nacional en el estadio Atanasio Girardot, con un primer tiempo complicado, pero al final lo ganó y lo supo hacer bien. Al final desatoró, digámoslo así, ese partido que tenía bien enredado, y después le tocó viajar a territorio brasilero para jugar sus dos partidos, y esos dos partidos frente a Internacional y Bahía, el primero pues me parece a mí que Nacional fue muy distante, muy discreto de lo que venía haciendo Atlético Nacional en la liga, y nosotros tenemos que entender que la liga es muy pero muy diferente, estos torneos domésticos de liga, a lo que es un torneo internacional, un torneo de alta competencia y sobre todo una Copa Libertadores. Yo siempre he dicho que la Copa Libertadores no la podemos igualar a la Copa Suramericana. En la Copa Libertadores están los de mejor nivel durante el año anterior en cada uno de sus países, y la Copa Suramericana están los segundos de nivel, o sea, el premio de consolación. Entonces Internacional es uno de los buenos equipos de este país, y el otro pues sin lugar a dudas el cuadro de Bahía. Bahía no es mucho frente a lo que son los brasileros, pero yo diría que frente a lo que somos los colombianos de pronto estamos como nivelados por el mismo sitio, por la misma rayita, por el mismo horizonte, ¿cierto? Y ese equipo Bahía le dio la pelea al cuadro Atlético Nacional. Lo esperó, lo supo contragolpear, pero sobre todo aprovechó los errores que comete un equipo como Nacional y que ha venido cometiendo siempre. Internacional le pasó 3-0 con problemas arbitrales. Frente a Bahía también hubo problemas arbitrales, sobre todo un gol que le anulan al cuadro Atlético Nacional y muchas otras cosas, porque todos podemos entender que en Copa Libertadores de América y sobre todo con los rivales brasileros
Jugando en Brasil va a ser muy complicado con árbitros, por eso hay que resolver en la cancha, en estadios brasileños, con el fútbol que tiene el que va a visitar a esos equipos. Y Nacional no lo hizo. Definitivamente Nacional no lo hizo. He escuchado en la radio tradicional, en los medios de comunicación tradicionales, con periodistas versados y con periodistas estudiosos del tema del fútbol, a los influencers y a todos estos que se ponen camisetas y simplemente por salir en redes sociales, eso poco, pero veo los letreros y de verdad que a uno le da hasta tristeza ver lo que hacen con un medio de comunicación para llamar y tildar a árbitros, a partidos, a jugadores y a equipos. Gente sin ninguna noción para hablar de estos temas y simplemente abren cualquier medio digital y hablan lo que les viene en gana y lo hacen de cualquier manera con una irresponsabilidad total frente a quienes los escuchan y frente a quienes los siguen. Porque definitivamente dentro del fútbol la cultura está en cero y el que más tonterías diga tiene más seguidores. Eso está muy claro. Y eso es lo que manda y gobierna en el mundo actual. Primero, el técnico de Nacional a mí me parece que planteó en el módulo, uno diría en el módulo táctico, me parece que planteó bien el partido. Con algunos jugadores se equivocó en el partido, que es muy diferente. Con algunos jugadores se equivoca Atlético Nacional, pero desde el módulo táctico del hecho, del papel, del pizarrón, a mí me parece que el técnico, el señor Javier Gandolfi, trató de imaginar muy bien el partido para poder controlar una cancha amplia, en una cancha larga, en un país difícil futbolísticamente hablando, para que Atlético Nacional sacara un buen resultado, que incluso pudo hacer mucho más daño y que tenía cómo hacer daño. Pero en el tema de nombres de jugadores, a mí me parece que se equivoca. Ospina sigue siendo un baluarte en Atlético Nacional. No es el mismo Ospina que conocimos cuando tenía 20, 22, 23 años, pero sigue siendo un arquero responsable en el arco de Nacional. Todos entendemos que Nacional tiene más laterales que marcadores. O sea, jugadores que salen al ataque pero que se desbocan y que cuando los amarran, cuando les quitan el balón y cuando no tienen los relevos necesarios, pierden mucho. Y sobre todo en el tema del señor Cándido, porque Cándido es muy pasable cuando está marcando, cuando es marcador, y cuando sale lateral casi siempre pierden las jugadas, que es un jugador que puede dar la mano en ciertas situaciones del partido, pero no en todas. Román en su nivel sube mucho, pero tiene poco respaldo y baja, de pronto se equivoca en eso, yo diría que tiene más desgaste. Los centrales, Tecillo muy bien, pero Arias sigue teniendo muchísimas dudas. Arias es un jugador de muchas dudas, por eso cuando viene el gol del equipo de Bahía, para irnos más adelante, uno ve que Tecillo va a achicar, el otro va a agrandar, pero no sabe cómo ir, cómo regular a quién ir, no sabe si al balón o al jugador, no sabe hacer ese cierre, y como Cándido está perdido, pues por esa zona entran, porque a Tecillo le toca ir a cubrir volantes, incluso a sus propios compañeros de saga. Me queda muy difícil definitivamente a William Tecillo. En la zona de volante a mí me parece que lo hizo bien el técnico de Nacional. Lo de Rivero me parece bien. Es un jugador que tiene muchísimo futuro. Mateos viene llegando, pero da una buena mano en marca y en salida, y lo mismo hace Campuzano. Ese control lo tenía que hacer Nacional. A mí me parece que ese control era importantísimo hacerlo al cuadro Atlético Nacional. Lo de Sarmiento es un jugador explosivo, es un jugador que le cambia ritmo, es un jugador para tener, para llevar. Si no estaba la estrella que tiene Nacional como era el señor Marino Inestrosa, había que tener uno que por lo menos tuviera un poquito esas características de Inestrosa: explosivo, gambeteador, que enfrenta al rival, que somete al rival, que no le importa pasar 1, 2 o 3, que coloca en problema la saga contraria. Ese es Andrés Sarmiento, ya que Marino Inestrosa no podía estar. Pero a mí sí me parece que se equivoca el profe de Atlético Nacional, el profesor Gandolfi, para no decir el profe, porque él es un profesor, el técnico del cuadro Atlético Nacional,
se equivoca desde mi punto de vista, respetando mucho la posición del técnico, con el señor Dairon Asprilla. Dairon Asprilla puede ser un extraordinario jugador para otro equipo, pero voy a sostenerlo que no para Atlético Nacional. Ni en marca, ni en regulación, ni en un orden táctico, y menos aportando en ataque, que Nacional lo necesita. Y arriba pues Alfredo Morelos. Y los cambios tampoco le surten efecto. Sacar a Morelos para dejar a Asprilla arriba, realmente yo no veo el fútbol de Asprilla. Tampoco veo el fútbol de Kevin Parra, jugador que empezó muy bien y que se fue diluyendo y se fue perdiendo, y ya ni tiene panorama futbolístico de asociación y tampoco individual. Cuando entran a Edwin Cardona es muy bueno en los pases, pero hace lento el equipo, y si el rival lo presiona, le mete intensidad, Nacional pierde un jugador en la cancha. Definitivamente pierde un jugador en la cancha. Y hay otro jugador que definitivamente a mí me parece que no da la medida en Atlético Nacional, el señor Billy Arce. Es un jugador lento, sin panorama, cuando debe ir hacia adelante va hacia atrás, retrocede para el equipo, o sea, no llena las condiciones de este Atlético Nacional. En el planteamiento real lo hizo bien. Con jugadores a mí me parece que se equivoca, y después hay jugadores que no tienen realmente las condiciones para estar en un equipo como Atlético Nacional, y que dependen del buen nivel de otros que tienen el terreno oficio, que en el terreno de juego tienen un compromiso, que en el terreno de juego tienen un desgaste, y que en el terreno de juego tienen jerarquía para enfrentar torneos locales domésticos con equipos de medio pelo, como es nuestro fútbol de media tabla, pero que también tienen condiciones para enfrentar equipos muy completos y altos perfiles a nivel internacionales. Nacional se dedica a dos cosas, y tiene dos cosas: unos que responden y otros que no responden. Eso está muy claro en Nacional. ¿Que depende de Nacional? Sí, depende de Nacional lo que viene. Depende del técnico, de su planteamiento y de la escogencia de los jugadores. Y repito, Nacional es una cosa con el balón y Nacional es otra cosa sin el balón. Nacional es una cosa con el señor Marino Hinestrosa, Nacional es otra cosa sin Marino Hinestrosa. Pero a mí me parece que hay jugadores que le sobran a una plantilla titular de un equipo campeón de Copa Libertadores de América, a un equipo protagonista del continente y que aspira a seguir adelante en la Copa Libertadores de América. Ahora viene Internacional de local, ahora viene Bahía de local, y después viene Nacional de Uruguay de visitante, para que este Nacional siga por lo menos soñando en avanzar a un nivel más en la Copa Libertadores de América. Para verdades el tiempo, esperemos a ver qué nos depara él. Amigos, los dejo con esta pausa comercial y ya retornamos a Mundo Deportivo y Social. ¿Qué días pasa en Marías por tu casa? Todos atentos al carro nuestro. En Medellín sacamos la basura los días que son. Medellín es como vos. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Actualmente existen muchos factores que pueden afectar la prestación de tus servicios públicos. Pilas, usa los servicios públicos con responsabilidad, conciencia y eficiencia. Así cuidas el ambiente y cuidas tu bolsillo. Contamos contigo. EPN, por ti estamos ahí. Después del partido, muchos de los muchachos de Atlético Nacional, pues obviamente algo tocados por lo que fue el resultado, pero igual con la misma aspiración de siempre, porque un partido pues es un partido y habrá que sobrepasarlo y habrá que mirar hacia adelante. Hay que mirar lo que viene. Ya se perdieron esos dos compromisos de visitante, pero Nacional, como lo decíamos, depende de sí mismo. Esas fueron las palabras de Edwin Cardona, el volante del cuadro Atlético Nacional, a la prensa internacional sobre lo que le espera al cuadro verdolaga. Depender de nosotros mismos, y eso es muy bueno porque tenemos que hacer nuestro trabajo, pero a veces cuando te quitan también así es duro, porque no es la primera vez, es la segunda, pero bueno, como te digo, no está en nuestras manos. Nosotros siempre venimos con nuestras armas, con nuestro trabajo, honestamente a trabajar,
bueno, pasan estas circunstancias y eso depende de cada quien, pero sé que lo bueno es que dependemos de nosotros y vamos a dar hasta lo último por obviamente clasificar y darle una alegría a nuestra hinchada. Edwin Cardona hablando de todo lo que fue esta presentación de Atlético Nacional y dejando también ese punto suspensivo sobre el arbitraje. Otro de los protagonistas de este Nacional temporada 2025, Mateus Uribe, quien tuvo la oportunidad de ser titular desde el vamos con el cuadro verdolaga, y la conciencia de este Nacional de que tiene la obligación de esos 2 partidos que tendrá en el mes de mayo de sacarlos adelante como local. Estas son las palabras de Mateus Uribe. Sí, la verdad que tiene muchas cosas que corregir. La verdad que hay que llegar a Medellín a sentarnos con el grupo y claro está que tenemos que correr muchas cosas. Nosotros estamos vivos, ahora tenemos la obligación, ya no tenemos margen de error, tenemos que ir a Medellín a sacar los puntos de local y ir a Uruguay a jugarnos la vida. La verdad que todavía estamos vivos, el equipo está muy fuerte, obviamente mentalizando que hay que corregir muchas cosas, pero eso lo hacemos en lo interno. Las palabras de Mateus Uribe a propósito de la Copa Libertadores de América y por ende lo que es Copa Suramericana. Aquí está el informe que nos tiene nuestro compañero Miguel Ángel Correa en Mundo Deportivo y Social. Gracias, Alberto, y es momento de hablar de las copas internacionales porque sin duda alguna la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana están bastante movidos y ya se ha jugado el 50% de ambas competencias. Empecemos por la Copa Libertadores, donde sorprendentemente un resultado entre Alianza Lima y Talleres de Córdoba en territorio peruano quedó 3-2 para Alianza Lima, que tuvo una roja incluida. Nos vamos al Internacional 3, Nacional de Uruguay 3. Y ojo a este resultado porque son 2 equipos que comparten grupo con Atlético Nacional. Otro de los resultados importantes de esta fecha número 3 de la Copa Libertadores fue el empate 2-2 en el partidazo entre Independiente del Valle y River Plate de Argentina. Y por último, uno de los resultados más importantes fue el que rescató el conjunto de Palmeiras en La Paz ante Bolívar. Partidazo 3-2 ganó el conjunto brasilero, que no pudo tener a Richard Ríos. Pero es momento de hablar de cómo están ubicados los colombianos en el grupo E y grupo F respectivamente. Empecemos por el que está líder. Atlético Bucaramanga es líder del grupo E con 5 unidades. El conjunto búcaro quedó 1-1 ante Fortaleza de Brasil en el Américo Montanino. Seguido por Racing Club de Avellaneda con 4 puntos. Colo-Colo es tercero con 2 unidades y el conjunto brasilero cierra este grupo Fortaleza con 1 punto a la espera aún de la decisión final del partido entre Colo-Colo y Fortaleza. En el grupo F, Bahía es el líder de esta parcialidad con 7 puntos. Segundo es Internacional de Porto Alegre con 5 puntos. Tercero, Atlético Nacional con 3. Y cierra este grupo el conjunto uruguayo Nacional de Uruguay con 1 punto. Esta es la información de la Copa Libertadores, pero pasemos a la Copa Sudamericana, porque los resultados más destacados sin duda fue el Guaraní 2, Independiente de Avellaneda 1. Vasco da Gama igualó 0-0 ante Lanús de Argentina. Gualberto Villarroel San José enfrentaba a Once Caldas y el conjunto blanco ganó 3-2. En su visita a Argentina, América de Cali rescató 1 punto ante Huracán en un partido que fue bastante bueno, pero que quedó 0-0. Nos vamos al partido disputado en territorio argentino entre Godoy Cruz y Gremio de Porto Alegre, donde hubo presencia colombiana porque Miguel Ángel Monsalve de nuevo fue titular con el conjunto brasileño. 2-2 este partido. Y nos vamos a las ubicaciones de los equipos colombianos que se encuentran en el grupo C, en donde está América de Cali, y en el grupo F, donde está el Once Caldas de Manizales. En el grupo C está el líder Huracán de Argentina con 7 puntos, seguido de América de Cali con 5. Tercero es Corinthians de Brasil con 4 unidades y como último está Racing de Montevideo con 0 puntos. Nos vamos al grupo F, donde Fluminense está líder con 7 puntos, Once Caldas es segundo con 6 unidades, a 1 del conjunto brasilero que empató 1-1 ante Unión Española, que es tercero con 2 unidades, y San José de Bolivia cierra ese grupo con 1 punto. Y el goleador de la Copa Sudamericana es el señor Dairo Mauricio Moreno. Alberto, esa es toda la información de las copas internacionales. ¿Qué días pasa en varias por tu casa?
Medellín, sacamos la basura los días que son. Medellín es como vos. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Continuamos en Mundo Deportivo y Social. Amigos, los invito para que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y por supuesto nos dejen todos sus comentarios. Queremos crecer al lado de ustedes, que sean parte de esta familia, no solo en nuestros programas, también en las transmisiones del fútbol profesional colombiano directamente desde el Estadio Atanasio Girardot. Estamos en una fecha más de la Liga Colombiana, ya estamos en la parte final del campeonato, fecha 16, después vendrá la 17 y esto se termina rapidito. Vamos a tener, este fin de semana no tenemos partido en el Estadio Atanasio Girardot porque hay otro concierto y son primero los conciertos realmente que todo lo que es el fútbol, porque eso ya tiene programado. Y el fútbol se tiene que correr, eso va en detrimento de los deportistas, créame, al final, porque el cansancio, la acumulación de partidos, el esperar que sí se pueda jugar o no se pueda jugar, las fechas programadas por la DIMAYOR casi que a destiempo, se tiene que cancelar un partido o se tiene que correr mejor. Todo eso hace que psicológicamente el deportista no se prepare de la mejor manera. Y es muy diferente cuando se jugaba domingo, miércoles, domingo, muy distinto. Y hoy eso atenta contra el nivel futbolístico de muchos de los participantes. Por eso, como hay este fin de semana en el Atanasio Girardot un concierto, ojalá nos deje muchísimo dinero y culturalmente nos aporte mucho, entonces se va a correr lo del fútbol y el día martes jugará Nacional después de llegar de su Copa Libertadores de América a nivel internacional. Y por supuesto, Medellín mañana estará en la ciudad de Bogotá enfrentando a Fortaleza. Lo de Medellín ha sido bueno. Están los dos ubicados en los primeros lugares a pesar de tantos inconvenientes. Me parece que en la liga lo de Nacional ha dado resultado en cuanto a números. Tiene sus problemas futbolísticos como los tiene Medellín, pero en cuanto a resultados, en cuanto a números, tanto Nacional como Independiente Medellín me parece que han dado la medida en un campeonato donde los grandes del fútbol colombiano son los primeros. Porque uno mira la tabla y Junior, Nacional, Medellín, Millonarios, América, Santa Fe, Tolima y el mismo Deportivo Cali son los primeros del campeonato. Y eso a uno lo llena pues de alegría también saber que los históricos están al frente como tiene que ser. La historia y la inversión tiene que verse reflejada en los buenos resultados. Y eso esperamos que acontezca en esta parte ya definitiva del campeonato, en la última parte de este todos contra todos, aunque sabemos que el campeón puede llegar de séptimo, de octavo, incluso de noveno o décimo a clasificar y que al final ganando unos partidos puede coronarse campeón, y esto no le da el mérito de que todos los 4 meses que se juega el campeonato fue el mejor. Pero así es nuestro fútbol y así tendrá que ser y hay que valorarlo de esa manera. Viene la parte final y dentro de 8 días estaremos en el Estadio Atanasio Girardot en el Clásico Nacional Medellín, que a propósito fue programado en horas muy acomodadas para la gente. Tengo entendido 4:10 de la tarde para que la gente pueda ir tranquilamente al Estadio Atanasio Girardot. A propósito de la Liga Colombiana, aquí está el informe de todo lo que acontece con Miguel Ángel Correa en Mundo Deportivo y Social. Alberto, hoy es momento de hablar de la Liga Colombiana porque el día de hoy inició la jornada número 16 con el partido entre Envigado y Unión Magdalena. Fue victoria para el Naranja, 2-1 y eso es una buena noticia para el cuadro envigadeño de cara a la tabla del descenso. Luego tuvimos el partido entre Alianza y Águilas Doradas, donde el equipo de El Oriente Antioqueño empató 0-0 en la ciudad de Valledupar. Deportes Tolima le ganó 2-1 a La Equidad. En este momento se disputa el Deportivo Pereira Junior de Barranquilla. El día de mañana a las 2 de la tarde tendremos el partido entre Santa Fe y Boyacá Chicó. Luego a las 4:10 tendremos el partido entre Fortaleza e Independiente Medellín. A las 6:20 tendremos el clásico vallecaucano entre América de Cali y el Deportivo Cali. Y para finalizar la jornada del día de mañana tendremos al Bucaramanga enfrentando a Millonarios a partir de las 8:30 de la noche.
El próximo martes se cerrará esta jornada de 16 con el partido entre Atlético Nacional y el Deportivo Pasto, que tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 7:30 de la noche. Los 8 primeros del campeonato son el Junior de Barranquilla, líder con 31 puntos, Atlético Nacional segundo con 28 unidades, tercero Independiente Medellín con 27 pero con un partido menos, cuarto Millonarios con 27 puntos, quinto América de Cali con 26, sexto Deportes Tolima con 26 unidades, séptimo Independiente Santa Fe con 23 puntos y cierra el grupo de los clasificados el Deportivo Cali con 23 puntos. Alberto, esta es toda la información de la Liga Colombiana. Cada construcción es más que ladrillos y cemento. Es el espacio donde nacen los hogares y prosperan las empresas que aportan al futuro. Por esto, si estás construyendo un inmueble, verifica ante EPM los requisitos para solicitar las conexiones de los servicios de energía, aguas y gas. Ingresa a epm.com.co y busca información sobre Conéctate con EPM para conocer todos los detalles y contar con el mejor respaldo desde el primer día. EPM, por ti estamos ahí. Continuamos en Mundo Deportivo y Social. Hay muchas, pero muchas noticias del deporte a nivel internacional. Todo lo que tiene que ver con el registro de lo que acontece no solo en Colombia, sino en el mundo, en las ligas, Copa del Rey, en fin. Noticias de aquí a allá. El informe que nos tiene Miguel Ángel Correa en Mundo Deportivo y Social. Alberto, y en noticias del deporte internacional tenemos el resultado final de la Copa del Rey. El Barcelona campeón, pero lo que vimos fue un auténtico partidazo ante el Real Madrid. En los 90, 2-2, se tuvo que ir a la larga, en donde el conjunto dirigido por Hansi Flick fue más y consiguió el gol que le daba la victoria. Jules Koundé hizo el 3-2 al minuto 115. Con esto, el Barcelona se coronó como el campeón de la Copa del Rey. En otras noticias, John Hader Durán volvió a anotar el día de hoy. Con un doblete hizo presencia en el marcador y junto a Cristiano Ronaldo llevó al Al-Nassr a las semifinales de la Champions Árabe. Y para finalizar nos vamos al deporte de la raqueta, porque en el tenis María Camila Osorio se despidió del Madrid Open tras perder con Ellis Mertens. Alberto, esta es toda la información del deporte internacional. ¿Qué días pasa en varias por tu casa? Todos atentos al carro nuestro. En Medellín sacamos la basura los días que son. Medellín es como vos. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno amigos, vamos llegando al final de Mundo Deportivo y Social en nuestro canal. Los invito para que nos sigan, los invito para que se suscriban al canal. También los invito para que nos dejen sus comentarios. Hagamos de esta comunidad una comunidad especial, con mucha reflexión, con mucho profesionalismo, con mucha responsabilidad ante todo, para que podamos crecer en un complicado universo de cosas. Así que todos bienvenidos, comparta nuestro programa, comparta nuestras transmisiones, ayúdenos a crecer. Sin ustedes esto sería prácticamente imposible. Hoy con la colaboración, como siempre, de Miguel Ángel Correa, en la producción de Camilo Sánchez, todo el grupo de Evolución Radial de los Deportes Mundo Deportivo y Social les dice muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por seguirnos. A mi Madre del Cielo, por supuesto, amor eterno. Y les dejo mi frase, guárdela, llévela en su corazón. Para verdades el tiempo. Que Dios los bendiga, chao, permiso.